A últimos días de abril ya saben que cada mes, cada último jueves de cada mes se celebra pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Llano. Y tras el pleno celebrado el pasado jueves en IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano, analizamos con los portavoces de los grupos municipales pues ese pleno ordinario. Y tenemos en el estudio de Onda Cero Puerto Llano al portavoz del Partido Socialista, Castro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, gracias. ¿Disfrutando de la feria? Pues bueno, recién empezada la feria, sí, hemos podido disfrutar este fin de semana un ratito, además en mi caso con los nietos, que siempre se disfruta el doble. Eso es. Y bueno, bien, esperemos que la semana completa que nos queda todavía por delante de feria podamos también aprovechar algún día más. Por supuesto que sí. Un pleno ordinario con dos puntos importantes, Castro, además de su moción que presentaron en la parte no resolutiva, y el que dio más polémica, porque al final es una ordenanza muy similar, ya lo dijo Andrés Gómez, una pequeña modificación, que esa pequeña modificación da el voto positivo de Vox para que se aprueben las ordenanzas, la ordenanza de terrazas en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Bueno, así fue, una ordenanza que 2 meses después de ser tumbada por toda la oposición de la corporación municipal, por todos los grupos políticos, bueno, vuelve al Pleno prácticamente sin ninguna modificación. No se había tocado ni una coma. Parte de la incorporación de un párrafo irrelevante que no aportaba ni quitaba absolutamente nada para justificar el cambio de voto que hacía el partido Vox, que es quien introducía ese cambio. Por lo tanto, las conversaciones que se habían tenido durante ese tiempo con empresarios, las peticiones que no llegaron a ser conversaciones con los vecinos o de los vecinos, demandas, solo sirvieron pues, para entretener y retrasar la aplicación de una ordenanza que finalmente llegaba prácticamente igual que salía rechazada, como decía, hace 2 meses. El Grupo Municipal Socialista ahí nos mantuvimos en la coherencia de nuestra posición de entonces. No podíamos adoptar otra posición de voto en este momento. No había aquello que se pedía desde nuestro grupo municipal, no había informe técnico que la respaldase, tampoco el consenso, como digo, puesto que no se había llegado a reunir al resto de los actores. Ni siquiera se había reunido el grupo municipal, el grupo de gobierno, el equipo de gobierno con el resto de grupos políticos, solamente lo había hecho con Vox. Ciertamente, desde el punto de vista de la aritmética de votos, no necesitaba nada más que esos 2 apoyos y así lo hicieron. Bueno, solo se han atendido, por lo tanto, los intereses de los empresarios, no el de los vecinos, y nuestra posición, por lo tanto, no ha variado. Seguíamos reclamando lo que reclamamos entonces y nuestra posición, por lo tanto, que ya es conocida, es la misma antes y ahora. Hay vecinos, como usted dice, que se quejan de que no se cuente con ellos, como la Asociación de Vecinos contra el Ruido de Puerto Llano, que dicen que ni se les ha escuchado, ni se les espera, ni una reunión que tenían prometida no se ha producido. Bueno, así entendemos que ha sido. También se han dirigido al resto de grupos políticos. A nosotros, como no podía ser de otra manera, esta Asociación de Vecinos también nos escribió planteando cuáles eran sus reivindicaciones que también ellos mismos planteaban, que ya vienen de largo y que entendían que tampoco estaban siendo atendidas. Yo creo que al menos ese encuentro, del mismo modo que se había producido con otro de los actores importantes en este asunto, como son la ordenanza de terrazas, debería también de haberse producido. No ha sido así. Entiendo que el equipo de gobierno se le tendrá que dar las explicaciones correspondientes por no haberlo hecho. Ustedes, los 3 grupos de la oposición, afirmaban que esa ordenanza de terrazas, que entiendo que es la misma, reconozco que no la he leído, estaba muy verde en febrero. Ahora, en abril, ¿sigue estando verde? Bueno, yo lo acabo de decir. Es exactamente la misma. No ha tenido ninguna modificación relevante. Nada, en absoluto. Por lo tanto, si nuestra postura entonces justificaba que nuestro voto en contra estaba basado en eso, en que le faltaban aspectos, que no estaba terminada de cocinar, le faltaba una vuelta todavía de horno, por decirlo metafóricamente, pues así ha seguido yendo en este caso, cruda, pero ahora eso sí, con el apoyo político también de un socio táctico
del equipo de gobierno, como es Vox, y por lo tanto esta ordenanza lo único que ha tenido es 2 meses de retraso para un movimiento estratégico de posiciones políticas, de demostrar la fuerza de uno frente al otro para saber que tiene que seguir contando con él en los 2 años de gobierno municipal que le quedan prácticamente. El debate se llevó a quién había dado permisos para hacer o dar... A ver cómo lo puedo decir. El debate se llevó para culpar a quien había permitido unas ilegalidades con terrazas, que si el equipo de gobierno anterior, que si el equipo de gobierno actual. Eso implica, como decía Izquierda Unida, que se anistíe a empresarios que lo están haciendo mal, para hacerlo ahora bien. Bueno, ya habíamos explicado esto porque este asunto ya lo hablábamos hace 2 meses. Claro. ¿No? Habíamos explicado un poco el origen de esa situación de laxitud que se produjo durante algún periodo y que venía de la etapa en la que pasamos por la pandemia y que efectivamente sobre las terrazas hubo que abrir bastante la permisividad porque la gente se tenía que echar a la calle. Bien, pues de aquel periodo esa laxitud pues derivó en determinadas instalaciones que habían sobrepasado probablemente los límites que la ordenanza entonces en vigor establecía. Y ahora lo que tocaba era revertir esa situación. Ya no era necesario esa permisividad o no estaba justificada y había que volver atrás. La cuestión que estábamos planteando nosotros es que efectivamente se hiciera. Es lógico, hay que volver a la legalidad. No podemos al que comete una ilegalidad pues permitirle que la mantenga, volver a ella. Y por eso nosotros planteamos lo de la moratoria por nuestra parte. Vamos a darle un tiempo para que hagan ese retorno a la legalidad antes de empezar a aplicar las sanciones. El equipo de gobierno decía que por qué no lo habíamos hecho nosotros antes esas sanciones. Decíamos, precisamente porque estábamos en un periodo todavía en el que entendíamos que había que retomar esa cuestión. Y bueno, y ahí surgió el debate. Ahora, la cuestión es que el equipo de gobierno actual, el señor Ruiz, tiene que echar siempre la culpa a alguien de todo lo que está pasando en Puerto Llano. Evidentemente, él lo está haciendo todo según su criterio absolutamente bien y todo lo que sale regular, mal o muy mal, es culpa de otros. Bueno, pues en este caso, evidentemente, vuelve a ser culpa suya el haber generado esta situación de 2 meses de absoluta inutilidad para una cosa que al final se ha quedado como estaba. Bueno, pues para este viaje, dicen los antiguos, no habían hecho falta alforjas. El otro punto importante del día era esa modificación de créditos por más de 4 millones de euros del uso de remanente. Ustedes en la previa, y ustedes en rueda de prensa, decía que ese remanente se podía utilizar para invertir en la ciudad. Y Andrés Gómez le dijo que ese dinero no se puede utilizar para lo que se quiere, sino se tiene que utilizar según como dijo, las prioridades del ayuntamiento. Bueno, decía que la normativa, lo que establecen las leyes, establecen limitaciones de para qué puede utilizarse el remanente de tesorería. Y es cierto, así es. El remanente de tesorería refleja la liquidez que tiene un ayuntamiento. Cuando hay remanente de tesorería, evidentemente es porque hay más dinero en el haber que en el deber. En ese caso, puede ser un recurso para financiar gastos generales, aunque la ley sí que establece ciertas limitaciones. Cuando digo un recurso para financiar gastos generales, me estoy refiriendo a que se podría dedicar pues, a reparaciones, a obras, a mantenimiento de la ciudad, etcétera. Pero es verdad que la ley limita hasta cuánto puede hacerse eso. Tenemos un remanente de tesorería muy importante. El ejercicio del 2024, que se liquidaba hace apenas un mes, arrojaba un remanente de tesorería de 17 millones y medio de euros. No vienen solamente del 2024. El remanente de tesorería también va acumulando remanentes de otros años que no se han podido aplicar. No olvidemos esto, porque a veces también nos engañan con las cuentas cuando hacen balance de su gestión diciendo que parece que han generado ellos un remanente de 17 y no viene acumulado viene acumulado otros años porque se va ejecutando lo que puede ejecutarse. La ley establece que es prioritario dedicar siempre remanente de tesorería a pago de intereses y reducción de deuda. Es cierto, pero no ahora que ya estamos en una situación más saneada. El Ayuntamiento de Puerto Llano tiene una situación desde el punto de vista financiero, en fin, yo creo que hay que celebrar esa holgura porque no es tampoco consecuencia de esta legislatura, sino que ya viene de varias legislaturas anteriores. Bien, pues lo que le estamos planteando desde el Partido Socialista es, mire usted, está muy bien que apliquemos la norma y reduzcamos deuda y paguemos intereses, pero también hay que arreglar parques,
los colegios, ahora que vienen los calores y ya hemos sufrido varios veranos de una torridez tremenda a partir ahora del mes de mayo, pues necesitan climatizarlos, si no con aire acondicionado, que es verdad que requiere también algunas adaptaciones previas, pues al menos ventiladores. Seguramente que tenemos incluso la posibilidad de arreglar algunos de esos espacios que ustedes pedían hace poco al señor Paje, al presidente Paje, que les hiciera, como el teatro del poblado y cosas, pues a lo mejor también podrían dedicar alguna parte de dinero a esto, etcétera. No. El remanente de tesorería, la parte que han dedicado a gastos generales, que prácticamente se limita a 325.000 euros, de los 4.250.000 que se modificaban en crédito, que prácticamente la mayoría salen del remanente de tesorería, solamente 325.000 euros se van a utilizar a gastos generales. Unas cantidades para algunas inversiones en el cementerio, que están bien, también otras cantidades para adquisición de algunos equipamientos, etcétera. 325.000 euros de 4.250.000, mucho menos de un 10%, a gastos generales. Le decíamos, dediquemos más a gastos generales, porque el resto lo están dedicando a eliminar deuda, a pagar intereses, está bien. Y les ponemos como ejemplo, mire usted, si yo debo el coche o tengo una hipoteca y voy pagando todos los meses letras, pues un mes puedo decir, bueno, hoy que me sobra algo de dinero, voy a quitarme 2 letras o voy a pagar o voy a reducir la hipoteca un poco más. No, bueno, pues si usted tiene ya asegurado los pagos durante una serie de años y capacidad y tiene otras necesidades, si tiene la habitación de los niños, por ejemplo, que le caen goteras, hombre, arregle antes la habitación del niño que pagar una letra más del coche. Bien, pues poníamos ese simple ejemplo y en este caso así lo decíamos. No nos oponemos a que ustedes dediquen el dinero que van a dedicar en la modificación de crédito a determinadas cosas que nos parecen bien, pero también hay otras, antes que la reducción esa obsesiva de deuda, que parece que es que el objetivo es terminar la legislatura con una deuda cero. Decía, bueno, mire usted, si eso no es ningún mérito, porque todo el mundo tiene deudas, incluso los más saneados tienen créditos y los van pagando. La cuestión es que tengas capacidad de irlos pagando. Si tiene usted otras necesidades, aplíquelo en esas necesidades y no vaya luego pidiendo el dinero a terceros. Luego bien que se apresuran a ir a presentar mociones o proposiciones no de ley en las Cortes regionales pidiendo dinero para hacer cosas que le corresponderían hacer en el Ayuntamiento de Puerto Llano y que en este caso pues las podían haber hecho con parte de ese dinero del remanente de tesorería. A eso le preguntaré cuando hable de actualidad, porque la última parte del pleno que le quiero preguntar es la moción presentada por su partido que defendió Esther Mora sobre la discapacidad. Bueno, pues no es la primera vez que presentamos mociones en este mismo sentido, desde el Grupo Municipal Socialista, ya cuando se modificó el artículo de la Constitución, que cambiaba el término, ya planteamos que se adaptase todas las ordenanzas y todos los textos normativos del Ayuntamiento con ese nuevo término. No se ha hecho, por cierto, y eso que la moción fue aprobada por unanimidad, no se ha aplicado aquel acuerdo y todavía aparecen en los textos, y si consultamos la página del Ayuntamiento, todavía encontramos algún término que no está adecuado y ajustado al término de personas con discapacidad y no disminuidos u otro tipo de términos que deberían de haber quedado ya desterrados definitivamente. No, conviene advertir esto, es decir, hacemos las cosas, las proponemos, se aprueban incluso con el aplauso de todos los grupos políticos, incluido el de gobierno, y luego no se llevan a la práctica. Bien, pues también presentamos otra, como fue lo del bucle magnético y que también se ha desarrollado en el auditorio. Y ahora, en esta ocasión, lo que estábamos planteando es una cosa que respondía a una situación que se viene dando con cierta regularidad en Puerto Llano y que entendemos que puede mejorarse. Y es que en todas las convocatorias de actividades deportivas o actividades culturales se tenga siempre en cuenta la posibilidad de que sean inclusivas y que, por lo tanto, se estén considerando las participación en cualquier de estas actividades de personas con cualquier tipo de discapacidad. Por lo tanto, nuestra moción era implementar esas medidas que garanticen la inclusión de todas las personas con discapacidad y trastornos del desarrollo en cualquier evento festivo y cultural. Creo que Esther Mora, la viceportavoz y compañera del Grupo Municipal Socialista, defendió perfectamente esta moción y fue además respaldada por todos los grupos. Lamentamos que en algún momento la defensa que la concejala del ramo hacía sobre la moción pues intentaba
pues, en fin, afear la actitud de nuestra concejala por llevar esa moción al Pleno. En fin, yo creo que fue desafortunada esa intervención, pero en cualquier caso quedó finalmente aprobada, de lo cual celebramos y confiamos en que se apliquen. Y en cuanto a la actualidad, desde que no nos vemos, usted estuvo en un pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha con mociones del Partido Popular en las que afirmaba que el PSOE y el equipo de gobierno regional no ha apostado por la ciudad de Puerto Llano. Sí, bueno, nos pareció, ya lo decíamos entonces, un gesto, un acto más de hipocresía del Grupo Municipal, del Partido Popular de Castilla-La Mancha, básicamente, y en este caso, pues apoyado y con la complicidad, una complicidad imprescindible del alcalde de Puerto Llano, del señor Ruiz, que lejos de haber modulado esa intención diciéndole a quien le propuso llevar nada menos que esa proposición no de ley a las Cortes, que ojo que el presidente Pajea Puertollano está apoyándolo de manera absolutamente incontestable, como ha quedado demostrado, y ahora me referiré a ello, estos días con las cosas que se han anunciado para Puertollano. Yo creo que no solamente esto último, sino todo lo que está pasando en Puertollano, gracias pues a los apoyos no solamente del gobierno regional, incluso del gobierno de España, últimamente incluso hasta del gobierno de Europa, que se están viendo reflejadas esas políticas en beneficio de Puerto Llano y de su futuro. No se corresponde, no se compadece con un alcalde que se deja influir por las ambiciones del grupo político, en el que yo no sé todavía si es o no es del mismo, para hacer política en las Cortes regionales o hacer oposición al presidente Pajea en las Cortes regionales. Nos pareció una tropeza. Y ya le dijimos, no se puede venir con una carta a los Reyes Magos metiendo absolutamente todo lo que usted le gustaría que tuviera Puerto Llano, y ojalá lo tuviéramos, a todos nos gustaría, diciéndole al señor Pajea que se lo traiga y se lo traiga ya. Es como el niño caprichoso que quiere meter todo lo que podría traerle, efectivamente, los Reyes Magos en toda su infancia, traérselo de golpe en una sola vez. No, ya decía, bueno, pues hay cosas que están haciéndose, otras que están en marcha, otras que incluso ya están hechas, de las que usted está planteando, y otras que, mire usted, que también le corresponde a la administración local y más a usted, que fue un compromiso electoral suyo, como lo del arreglo del cine del Poblado, por ejemplo, o otras cuestiones que ya están en marcha, como puede ser el arreglo del polígono de la Nava 3. Ya tenemos terminada la última fase, prácticamente a falta de entregarlo cuando el alcalde quiera. También eso tiene él que determinar el momento en el que quiere que la Junta le haga la entrega de esa obra, que ya está finalizada, como digo. Bien, yo creo que ese gesto fue un gesto absolutamente cínico e hipócrita. Debería de haber estado allí, igual que fuimos el Grupo Municipal Socialista a defender que lo que pedía en gran medida no se correspondía con las necesidades reales y no era cierto además que no se estuvieran cumpliendo esas cosas. Él debería de haber estado en todo caso, ya que permitió que la portavoz del Grupo Popular en Puerto Llano hiciera su speech, su escenificación, con él a su lado, y que haya utilizado a Puerto Llano en las Cortes para, insisto, una absoluta teatralización de algo que no es realidad. La siguiente lo ha anunciado usted en su anterior respuesta. Fue Puerto Llano noticia final de la semana pasada por dos asuntos. El viernes por la presencia de Emiliano García Paje en el Centro Nacional de Hidrógeno y el jueves por esa aportación de 60 millones a Hainan Steel, la acería verde. Importante también para la ciudad de Puerto Llano. Sí, incluso con otra noticia también que se producía esta semana un poquito antes. Si lo colocamos cronológicamente, tendríamos primero la declaración de proyecto prioritario del proyecto de Valogreen, que es un proyecto importante de economía circular, será una reconversión de plásticos para hacerlo, valorizarlos de nuevo, y que también generará en Puerto Llano una inversión importante y como consecuencia también una generación de puestos de trabajo importante. Probablemente hablemos en torno a 60 puestos de trabajo. Y ciertamente, hablando de 60, otros 60 millones en este caso para la acería verde, para nuestro gran proyecto de cada vez más cerca, iba a decir de futuro, pero cada vez más cerca de la planta de Hainan Steel, acero verde en Puerto Llano. En este caso, el PERTE de la descarbonización del Gobierno de España incluía con los 2/3 de la totalidad de lo que supone el presupuesto de ese PERTE para Puerto Llano, para esta empresa. 2/3 de la totalidad de ese PERTE son para Puerto Llano. Bueno, creo que esa noticia es absolutamente importantísima, porque es el espaldarazo, si quieres, definitivo para que el resto de inversores que pueden
han de participar en ya el comienzo y el inicio y la realidad de ese proyecto, definitivamente ya apoyen y se pongan a preparar ya el inicio de las obras, que nos anunciaba además su CEO, nos anunciaba que serán inmediatas. Y luego, efectivamente, la noticia, yo creo que estrella de la semana, fue la presentación por la empresa Enagas de la red troncal española del hidrógeno. Estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de uno de los hitos más importantes probablemente para la economía, basada en la economía verde, en la economía de las energías renovables, en la economía de la descarbonización para los próximos probablemente decenios. Estamos hablando de una inversión que va a movilizar 2.640 millones de euros de aquí al 2030. Estamos hablando de una cosa absolutamente importantísima, tremenda. No hay ningún precedente en inversión industrial desde hace muchísimos años en este país. Y se hacía en Puerto Llano el anuncio de esta inversión, de esa red troncal. Se hacía en el Centro Nacional del Hidrógeno. Es un motivo de orgullo para todos los puertollaneros, para todos los castellano-manchegos, sin ninguna duda. ¿Y por qué se hacía en Puerto Llano? Pues porque esa red troncal en Puerto Llano tiene parada y fonda importantísima. Esa tubería que moverá hidrógeno verde. Disculpa. Sí, beba usted agua. Desde el sur de España hasta el norte. Hasta el norte de Europa. Y conectará además, de manera como si vertebráramos todo el territorio, conectará además no solamente de sur a norte y conectará con Europa, sino también de manera transversal con todas las regiones de España. Se presentaba en Puerto Llano porque estamos hablando de una red de 2.600 kilómetros que, como digo, la troncal, como si fuera la columna vertebral de esa red, efectivamente pasa por Puerto Llano, pero que desde aquí también se van a distribuir, como las vértebras que salen a distintos territorios, comunidades vecinas, y sobre todo pasando por muchos pueblos de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Por eso en este acto de presentación también había alcaldes de las comarcas que van a beneficiarse de la presencia de esa tubería. ¿Qué significa para un pueblo que haya cerca de ese pueblo, de esa comarca, una tubería de hidrógeno verde? Significa la garantía y la posibilidad de que las empresas, ya no de futuro, sino que ya de realidad, que van a utilizar el hidrógeno verde como base, como elemento base para su producción, para su fabricación, puedan instalarse en ese territorio. Por lo tanto, es una expectativa tremenda de desarrollo y de crecimiento para todos los pueblos a los que afecte. Insisto, es una noticia, yo creo que muy feliz, que se producía también en Puerto Llano como consecuencia de los apoyos de los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, de España, y ahora en este caso incluso de un gobierno o de los gobiernos europeos. Allí tenemos a nuestra ex vicepresidenta y exministra ahora mismo desarrollando un papel importante también en este tipo de decisiones. Termino con una noticia alegre. Soltó un pájaro un ave hace unas semanas. ¿Qué tal la sensación de un animal así, dejarlo en libertad? ¿Qué se siente? Bueno, es una de las sensaciones, yo creo que más bonitas que puede experimentar. Sí, En este caso... se le veía la cara en el vídeo, ¿eh? Sí, el delegado de Desarrollo Sostenible, como delegado de Desarrollo Sostenible, que son muchísimas las responsabilidades que tiene esta delegación, como bien sabéis, quizá de las más satisfactorias siempre es devolver a la naturaleza un animal de una especie, además, en peligro de extinción, que ha sido recuperado en un centro tan importante como el que tenemos en el Chaparrillo, Centro de Recuperación de Especies Protegidas. No solamente en este caso era un milano, sino hemos cernicado los primillas, soltábamos también ese día, pero también he soltado ya linces, he soltado otro tipo de especies también protegidas, y siempre es una alegría. Solemos además intentar utilizar este tipo de acontecimientos, aprovechar este tipo de acontecimientos para invitar a niños de los colegios de la zona, porque son nuestros principales cómplices en este objetivo básico que tenemos de proteger la naturaleza y entre ellos, pues efectivamente, toda la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio. Caso Sánchez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros, gracias, siempre.